Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Cometeré infidencia para dar inicio a los encuentros de formación del semillero de investigación del grupo Somos Palabra, Formación y Contextos. Es paradójico esto de traicionar la confianza para generar confianza, para acercar a las personas que hoy inician este diálogo con el grupo. Durante varios años intentamos mantener vivo un espacio de formación permanente, así lo llamábamos. No porque las personas del grupo no estuvieran haciendo cosas relacionadas con la investigación. De hecho, estaban haciendo mucho. Asesorías en maestría y pregrado, tesis de doctorado, proyectos BUPE, CODI, extensión, etcétera, sino porque anhelábamos juntarnos a aprender, a conversar, a escuchar. Hicimos varios intentos, pero en la mayoría de los casos, el espacio de formación permanente resultaba ahogado por lo urgente, que sabemos no siempre resulta ser lo importante. En fin, eso hace parte de la intimidad del grupo. Y hacer parte de un grupo es también participar de esa intimidad. Por eso la actividad de esta tarde tiene un significado tan especial. Es un volver a empezar que, sin olvidar lo que ha podido ser, retoma la fuerza y la euforia que solo tienen los primeros tiempos o los nuevos comienzos. Antes de introducir la charla de la profesora Ruth, pues voy a darles un aviso. Luego de esta charla y durante las 3 próximas semanas, la línea de enseñanza de la lengua y la literatura estará compartiendo con los semilleristas sus inquietudes a lo largo de su historia en el grupo de investigación. Por favor, estén atentos a sus correos, pues antes del martes próximo les haremos llegar algunas orientaciones sobre la manera como trabajaremos los 3 martes próximos. También hacia el final de la actividad de hoy, pues les estaré comentando sobre los próximos encuentros que están dirigidos no solo a las personas del semillero, pues las próximas charlas que tendremos, ¿no? Bueno, Ruth Ángela Ortiz Nieves es profesora desde sus inicios como bachiller normalista. Su vida profesional y académica está marcada por la preocupación permanente del ser maestro, de la construcción y sentidos del profesor, particularmente el de literatura. Ello la ha llevado a adelantar su maestría en literatura hispanoamericana y a profundizar los sentidos transdisciplinares de la formación literaria con el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, del cual es egresada también por la Universidad Nacional, donde adelantó sus estudios de pregrado en Filología. La profesora está vinculada a la Universidad de Antioquia, donde ha acompañado procesos de formación de maestros en el campo de la enseñanza de la literatura. Los dejo en la compañía de la profesora Ruth. Ella nos compartirá su charla Enseñanza de la literatura, espacio de confluencias subjetivas y estéticas. Profesora Ruth, buenas tardes, bienvenida y gracias por acompañarnos. Voy entonces Gracias. a compartir la pantalla con Gracias, la profe Leandro. presentación. Vale, gracias. Esta conversación, bueno, pues buenas tardes. Es súper emocionante este espacio, a pesar de que estamos todavía por este medio, a pesar y gracias a ello también, ¿cierto? Pero extrañamos muchísimo el podernos ver nuevamente en un auditorio donde podamos compartir nuestros rostros, nuestras miradas. Sigue siendo doloroso no podernos ver, pero por lo menos sabemos que estamos ahí y nos podemos sentir. Esta conversación debe ser entendida como un laboratorio de significaciones que busca hilvanar interrogantes, afirmaciones provisionales, inquietudes a la fecha construidas como maestra de enseñanza de la literatura en la escuela, con los saberes propios construidos a partir de mi propia experiencia con la literatura, con el saber literario, con la revisión de mis propias prácticas como maestra en permanente formación como me concibo. Les invito entonces a un intercambio de ida y vuelta, un intercambio tal donde el silencio y la voz, los acuerdos y los disensos,
constituyen nuestra propia experiencia dialógica. Voy a leer un párrafo de Graciela Montes con el cual me identifico muchísimo. Hace 20 años creía que eran muchas las cosas que debía decir. Hoy pienso que lo que quiero decir no es tanto. Hace 20 años creía saber más, mucho más que ahora, y mis opiniones eran más contundentes. También creía tener mucha más confianza en poder comunicar un pensamiento. Como se verá, era algo ingenua. Hoy no tengo esa confianza. He terminado por darme cuenta de que todo lo que me rodea es complejo, cambiante, equívoco e inasible, que está construido en capas y más capas y que siempre queda alguna otra capa por debajo, algo sorprendente que me obligará a replantearme todo a cada paso y que la vida no me alcanzará para explorar sino unos pocos trozos. También doy ya por descontada la comunicación como hacía antes. Más aún, hoy, en un mundo saturado como este en el que vivimos, con tan poco silencio, atosigado de mensajes, la comunicación entre los humanos me parece un milagro. A veces, solo a veces, se abre una fisura, una grieta, y algo de lo que uno dice puede pasar a formar parte genuina de las preocupaciones de otro. Con este párrafo, y teniendo en cuenta que la idea es hacer un conversatorio, invité a otros maestros en formación como yo, de distintos niveles, de pregrado, de posgrado, algunos maestros en ejercicio, pero todos nos estamos formando todo el tiempo como maestros. Ellos son Luisa, Obed, Adelaida, Daniel, Yajaira, Wilson, Santiago, entre otros. Con ellos vamos a hacer el conversatorio. Inicialmente vamos a hacer una presentación, trataré de ser muy sucinta, a pesar de lo abarcador del título, y luego vamos a conversar con ellos alrededor de 2 puntos para posteriormente abrir un conversatorio más ampliado con los asistentes. Comprender el sentido, comprender como sentido de abarcar, es la idea de la enseñanza de la literatura, como un reto y como una pasión que permite, como decía una de mis estudiantes en sus trabajos, desacomodar no solo el lugar encumbrado por aquello de lo estético de la literatura, sino el papel del maestro en ello, hacia la generación de experiencia literaria en los estudiantes. Esto permite entonces entender la labor del maestro desde un lugar no fijo, no estático, no aprendido, sino todo lo contrario, fluctuante, móvil, inacabado, incompleto. Generar experiencia literaria en los estudiantes pasa por tensionar la relación entre la literatura y la vida, relación que a su turno pone en tensión el papel del profesor enseñante de literatura, quien también vive un mundo de la vida y nos ubica en un lugar sin duda muy significativo y trascendente. Por eso esta conversación es una invitación a mirar con extrañamiento aquello que probablemente hemos naturalizado en nuestras prácticas como maestros enseñantes de literatura en la escuela. Problematizar el espacio del aula como escenario en el cual convergen confluencias muy complejas de carácter subjetivo y estético. Estas reflexiones entonces intentan hacer una mirada desnaturalizada hacia sí mismos como maestros, hacia la figura del maestro de literatura como portador de un saber específico que debe ser enseñado, sí. Se trata de conversar sobre las contradicciones y las paradojas de este hacer, sosteniendo todo el tiempo que la importancia de la labor del profesor de la literatura en la escuela es incuestionable. En la mitad de la tensión de estas relaciones está el objeto mismo que se enseña, es decir, la literatura, y más que ella, su función en la tradición escolar, su difuso lugar entre gusto, disgusto, utilidad y no utilidad, que son frases que transitan los pasillos no solo de la escuela, sino incluso de la universidad. No voy a cerrarme en la pregunta de ¿para qué sirve la literatura en la escuela? Más bien, ¿por qué enseñar literatura? ¿Qué hacemos en nuestra práctica cuando enseñamos literatura en la escuela? Esto es,
qué enseñamos cuando enseñamos literatura. Consecuente con esta idea, que es una conversación, entonces les pido su participación desde la escucha atenta para que ustedes puedan ir generando esas ideas que les permitan desatar sus propias posturas alrededor de los límites necesarios de esta conversación. Luego cedo la palabra a ese puñado de maestros en formación que acabo de nombrar, quienes han entendido con Petit y otros autores que enseñar literatura es presentar el mundo, es mostrárselo a otro, intentando que el otro, el estudiante, vea algo que no había visto, hasta que el profesor se lo ayuda a descubrir. Vamos a escuchar entonces más adelante a estos maestros sobre unos puntos que abrirá las intervenciones. Luego de ello, el profesor Leandro abre la presentación pues para todos ustedes. Profe Leandro, le agradezco si ponemos la siguiente diapositiva. Vamos entonces a, yo creo que podemos colocar de una vez todas las líneas, son 3. El acontecimiento humano de interpretar el mundo y narrarlo es tarea de la literatura. Ella construye una jerarquía nueva de la experiencia, juega en el límite del relato social. La literatura transgrede los usos convencionales del lenguaje, no cumple la función poética del mismo, y esto lo podemos poner en tensión, igual que la metáfora, ¿cierto? Y efectivamente enseñamos que hay una función poética del lenguaje, no obstante, no podemos quedarnos en ella, porque la literatura es una pasión. Y aquí nos preguntaríamos con Giorgio Agamben, ¿de qué modo una pasión, un pensamiento podrían estar construidos en una hoja de papel? Uno se pregunta entonces, ¿qué hacer cuando la exigencia en la enseñanza de la literatura no es solo vérselas con la obra misma, sino que atraviesa otros marcos conceptuales y teóricos, incluso históricos, como demandas en la escuela? ¿Qué hacer si la vida de la enseñanza de la literatura podría estar puesta exclusivamente en la experiencia estética que la obra alberga, en esa alquimia que genera con las pieles que la leen? ¿Para qué entonces allegar tecnicismos vacuos que alejan el objeto estético que la obra comporta? ¿O es que no son tan vacuos quizás todos esos otros saberes que debemos enseñar? Sin duda, no lo son. Todos ellos hacen parte de la construcción de esas tramas y esos relatos por los cuales pasa la vivencia con la literatura, que el profesor es capaz de poner como parte de la escenografía en el aula. Todo ello ha de ser mostrado, presentado a los estudiantes como artificios, como circunstancias, como aspectos gestacionales que permiten la vida de la obra, que le dan luz a la obra. Sin ellos no existiría ese nuevo ser que es cada creación estética. Entonces la literatura se erige como sobre aquello que le es imposible decir al lenguaje de la lógica. La literatura es el lenguaje análogo del mundo de la vida, tomando acá desde luego varios autores a los que no referiré en detalle, pero la ficción de la literatura confecciona nuevas formas de la experiencia, puesto que está hecha de vida. Allí palpitan seres, decires, situaciones. La literatura es creación de mundos posibles e imposibles. Genera identificación y extrañeza en una tensión permanente que permite también mirar con extrañeza la realidad circundante, o acaso crearla de una manera u otra. Podemos decir entonces con Terry Eagleton, profe, porfa, la siguiente. Bueno, creo que ya había aludido como a estos puntos. Podríamos decir con Eagleton que lo que es verdad en una novela es verdad simplemente en virtud del propio acto discursivo, pero puede ejercer un impacto palpable sobre la realidad. Sin duda alguna, la novela, la ficción es en ella misma rica, es la riqueza propia del lenguaje, pero hay unos vínculos ineludibles con la realidad. Por lo tanto, podríamos pasar a la siguiente. No podríamos desconocer el papel de varios teóricos de la literatura. Me quedo para esta presentación con Roland Barthes, para quien toda ficción trata de sí misma y al hacerlo alude la realidad, la toca, la desequilibra,
la nombra, la crea. Sin duda alguna, ese efecto de lo real que nombra Barthes es esa sensación de existencia verdadera de ese mundo, de que ese mundo ficticio hace parte del mundo que yo estoy viviendo y viceversa. Es la imbricación, es la posibilidad de bajar la mirada y poderse levantar siendo otro. Ese mundo es, en el mundo estético de la literatura, confluyen las subjetividades del yo profesor y del yo estudiante, ambos que tienen que vérselas con ese objeto enseñado y aprendido. La literatura propicia la experiencia con el poder simbólico del lenguaje. Qué potencia la del lenguaje que ha podido crear la poesía. La literatura entonces hace comprensible, vivible, soportable, explicable la realidad, el mundo circundante, en cuanto lo interpela, lo interpreta o simplemente lo crea y recrea. Profe, la siguiente. En el aula, en el espacio de convergencias que hay en el aula, hay una triada, profesor, estudiante, obra. La lineecita circular que no es totalmente redonda, sino que es difusa, es intencionada en tanto cada uno de esos tres ejes fundamentales que se dan cita en el aula tienen compromisos en el interior, ¿cierto? En relaciones consigo mismo, en lo que es propio de la interacción, pero también en el exterior, con el mundo de la vida, que no está por fuera del aula, sino que se trae al aula, sino que está allí presente. Este fluido de convergencias subjetivas, como es subrayado, al serlo, son espacios de experiencia. Incluye, sin duda, elementos otros, como por ejemplo los contenidos, los recursos, la evaluación, aspectos todos de la didáctica, que sin ser asuntos menores, se hallan en el nodo de las discusiones alrededor de estos tres pilares que convergen en el aula, en la formación, en la enseñanza, en la literatura: profesor, obra, estudiante. En este espacio se da cita un profesor que enseña, sin duda alguna ese es su papel, parémonos desde la postura epistemológica de las tradiciones pedagógicas, pero hay un profesor como una figura importante en el aula, que es quien enseña, y ese profesor porta una relación no lineal, sino en espiral con el estudiante, en la cual el estudiante experimenta vía la analogía y la metáfora el sentido de sí mismo y de sus propias actuaciones. Sin duda alguna, ese es el sentido del mundo. Esto ocurre en la medida en que quien enseña le proporciona al estudiante la ocasión de extraer de dichas experiencias al detonar su mundo, y le es posible encontrar en el lenguaje las otras exploraciones de su propio ser, que no están en el mundo circundante llamado el real. Se establece entonces una relación dialógica entre el profesor y los estudiantes y el objeto enseñado, la literatura. Y el mundo de la vida de unos y otros, decíamos que la obra, también como texto, tiene un mundo que le es propio en su gestación, lo que es autor, contexto, etcétera, etcétera, todos los saberes alrededor de esta que son fundamentales, que les dan a luz, como decía yo antes. Ese mundo de la vida es también un invitado en el proceso. Por eso las relaciones internas y externas en cada uno de estos tres tiene lugar en el aula, que no es ajena al mundo de la vida de cada uno. Quien enseña y quien aprende interactúan en un espacio en el cual las condiciones particulares para modificarse en esa relación, puesto que ninguno sale ileso de la misma. El profesor muestra un objeto, una interpretación del mundo, y al hacerlo muestra su propia experiencia con dicho objeto y con ese modo de interpretación del mundo, que no es la interpretación, sino una posible. El profe de literatura narra su propia experiencia con la literatura al enseñarla. Cuenta el relato literario que ha trasegado la humanidad desde los albores, cuando era pura experiencia oral.
alrededor del fuego, mostrando en la narración formas del mundo, acaso desconocidas. Por ello, el acto de enseñar es una fase de la experiencia común que conjuga el acto, diría Freire, y la potencia del mismo, el hecho de la práctica y aquello que es posible. O también siguiendo a Freire, el proceso educativo como un acto político y un acto de conocimiento. Un acto donde están presentes la capacidad creativa, la capacidad de asombro y de transformación. Es una práctica sin duda sometida al cambio, al movimiento dinámico, a lo impredecible. La experiencia de enseñar literatura y la de aprender están siempre acabadas, o como diría el poeta, como las palabras estarán siempre en situación. La experiencia escolar que posibilitan estos tres actores permite instalar una perspectiva particular, o por lo menos distinta, con el mundo. Cuestiona lo obvio, lo evidente, lo que nos está dado, lo fácil, lo ágil, lo liso, lo transparente, lo rápido. Permite admirar las posibilidades del lenguaje para crear otros mundos. Un elemento fundamental en esta relación triádica es que el profesor enseña la pasión. En ella enseña también, desde luego, la experiencia y el conocimiento, las cuales adquieren gran relevancia. Pero la pasión es la que deriva en conocimiento, no se busca, se halla. Ello solo es posible si el profesor revela su relación compleja e inacabada con la obra con la que está trabajando, la hace intervenir en la vida del estudiante y le otorga el poder de narrar y de mostrar sentidos posibles en su mundo. El profesor de literatura mantiene la atención como en una buena narración, despierta la curiosidad por lo que sigue, por lo tanto no se puede pretender que es quien explica. Diríamos con Rancière que la explicación es el mito de la pedagogía. El maestro de literatura no explica, deja y ayuda a alterar el mundo del otro. Pasa por pensar, para poderlo hacer tiene que pensar muy bien el diseño de la clase, se aleja de la explicación y se acerca más a la posibilidad de hacer emerger experiencia. Vamos a la siguiente, profe, por favor. Ahora bien, acá la pregunta podría estar en presente o en pasado, pero me hacía estas preguntas, ¿qué enseña, qué enseñaba el profesor de literatura? La escuela acogió o acoge los desarrollos de la lingüística, de las teorías literarias que distaban mucho de ser suficientes para abordar el fenómeno literario. Sin duda alguna, las teorías literarias se han movido desde los planteamientos del formalismo y el estructuralismo desde hace más de 100 años hacia la contemplación de factores mucho más inmanentes e internos de construcción de significaciones de parte del lector, hace ya cerca de 70 años, sin duda alguna con Jaus en los años 60. Han concursado entonces la teoría de la recepción, la sociología de la literatura, semiótica, pragmática, hermenéutica, en el reconocimiento de la interacción del lector con la obra y con ella las formulaciones del fenómeno literario. Todo ello como esos destellos de luz que le ofrecen pistas al maestro para acercarse a la literatura en una reconfiguración de la posibilidad de significar de otra manera la actividad humana como espacio de construcción de valores éticos, estéticos y políticos. Por lo tanto, la tarea del profesor es retomar esas pistas y esas luces que desde la fenomenología, insisto, hace más de 50 años, nos está brindando distintas posturas para hacer un acercamiento entre la obra y el lector, que son esos jóvenes que tenemos al frente. El hacer literario, la práctica de su enseñanza, implica que profesor y estudiantes graviten alrededor del texto literario, sí, y se muevan en la experiencia con este para alcanzar un conocimiento intersubjetivo de sentimientos y pensamientos que se abra a la posibilidad de los horizontes de sentido. El profesor tiene la tarea de orientar y conducir ese proceso dialógico que puede establecer el estudiante lector de manera activa. Para ello, crea las condiciones de posibilidad y eso es lo que se llama preparar una clase, ¿cierto? Para que haya un encuentro dinámico entre el estudiante y el texto, a fin de construir desde ese interactuar
mundo de significados, significaciones y sentidos, es decir, generar su propia experiencia con lo leído, como pues señalan Freire, Gadamer, a partir de sus propias vivencias y experiencias, sentimientos, imaginaciones, de una manera tal que la lectura de su mundo haga presencia en la lectura de la palabra y realicen una suerte de continuum, literatura y vida. Se trata de propiciar un movimiento interactivo del mundo al lenguaje y de este al mundo en un ejercicio de transformación mutua. Una formación humanista de la literatura puede sonar un pleonasmo, pero una formación humanista de la literatura considera la experiencia como un valor fundamental que debe concitarse en el aula. Ello implica efectuar una aprehensión de realidades que trasciendan la cotidianidad del estudiante y le permitan descubrir y construir unos sentidos reales, auténticos y otros. Se trata de que tengan, como diría Rosenblatt, una experiencia vital en lo que constituye la experiencia de la sensibilidad o experiencia amorosa con el texto literario. Pasamos a la siguiente, profe. Enseñar literatura conjuga entonces varios saberes construidos por el profesor. Un profesor como lector de literatura, un profesor que es estudioso de la literatura, y un profesor que es estudioso de la pedagogía y de la didáctica en particular de la literatura. Un profesor además que es lector-actor de contextos escolares. Además de otros saberes, sin duda alguna, que constituyen la complejidad de la potencia de lo que es ser profesor de literatura en la escuela. Estos elementos son la base para la conversación que vamos a tener con los colegas que nombraba en un instante. Podemos pasar entonces a la última diapositiva, profe, para mirar qué aprende entonces el estudiante. Muchísimas podrían ser las respuestas, ¿cierto? Pero yo me aventuro en una, y es que el estudiante en la escuela aprende la experiencia de la lectura como espacio creativo, singular, mágico, irreverente, posible, absolutamente personal. Aprende entonces a frecuentar la lectura y a encariñarse con ella. Y ahora la pregunta sería, ¿qué enseña entonces el profesor de literatura? Si bien nos hemos movido en esta breve conversación alrededor de algunos elementos para detonar la conversación con ustedes, sigue estando allí. Si eso es lo que queremos que el estudiante aprenda, ¿qué es entonces aquello que ocupa el quehacer del profesor de literatura en la escuela? Con esta pregunta vamos entonces a dar inicio, profe Leandro, muchas gracias por ayudarme a compartir pantalla. Vamos entonces a dar inicio a la conversación, porque desde el comienzo hemos venido pensando en el grupo de investigación y a propósito de este diálogo en el que me permitieron este espacio tan bello con ustedes el día de hoy, pensamos en que necesariamente debe ser una conversación. Entonces, profe Leandro, hay un primer pretexto de conversación en la otra presentación que le compartí, que es una frase muy breve, y vamos a realizarla de la siguiente manera. Vamos a tener un pretexto de conversación con este grupo de maestros en formación de distintos niveles, a propósito de un punto, ¿cierto? Que en este primer espacio es una frase de Borges que me parecía de toda pertinencia para la presentación que hacía y dice, yo no sé si pueda enseñarse algo, pero el amor de algo sí puede enseñarse. Antes de darle la palabra a los maestros en formación, vamos a escuchar la lectura, obviamente, que estarían ustedes preguntándose y cómo hablar de literatura sin leer algo de literatura. Y el profesor Wilson va a compartirnos una lectura. Un cálido saludo para todos y agradecerle a la profe Ruth este espacio tan bonito que nos está brindando. Y efectivamente, como lo mencionó la profe, si estamos hablando de enseñar literatura, de mostrar los acontecimientos que irrumpen en ese enseñar, ¿qué más que leer un texto donde se dibujen algunas de esas posibilidades?
El día de hoy quiero compartir con ustedes un cuento que es a la vez pretexto de la conversación de Marina Colasanti, llamado Con su voz de mujer. Aquel Dios era dueño de aquella ciudad. Como un mortal sería dueño de una hacienda o una finca. La ciudad no era grande, el templo, casas y los campos vecinos, pero porque era dueño de aquella ciudad, el Dios era también responsable de la felicidad de sus habitantes. Y un día, por las oraciones, percibió que los habitantes no eran felices. Nada les falta, dijo el Dios en voz alta. Cuido que las estaciones se sucedan en buen orden, les garantizo cosecha en el campo y comida en la mesa. Ningún grano se pudre en las espigas, ningún huevo se malogra en los nidos, y los hijos crecen. ¿Por qué, pues, no son felices? Pero los hombres desconocen las preguntas de los dioses, y aunque había hablado en voz tan alta que podría haberse oído de una estrella a otra, nadie le respondió. La ciudad estaba en la palma de la mano del Dios, y aún así tan lejos que él no veía los sentimientos de aquellas personas. Iré allá, dijo la voz alta. Entre ellos veré mejor lo que sucede. Y habiéndolo decidido, abrió sus inmensos guardarropas en busca de una identidad con la cual presentarse en el mundo de los mortales. Había allí pieles y cueros de todos los animales, desde la lisa piel de la gacela hasta la áspera coraza del rinoceronte. El cuello de la jirafa pendía de su perchero. Plumas de colores lucían en los armarios. Y en un cajón se alineaban las preciosas caparazones de los insectos. Pero esta vez no usaría una forma de animal para descender a la tierra. Removió entre las pieles de los humanos, alzó una oscura bronceada por el sol, vaciló un instante. Después escogió la más lisa y suave, se encerró dentro de ella, se cubrió con una túnica y descendió. Y he aquí que una mujer de largos cabellos apareció en la ciudad diciendo que era Dios, y nadie le creyó. Si fuera Dios, habría venido como guerrero, héroe u hombre poderoso. Si fuera Dios, aparecía como león, toro bravío o águila lanzándose desde las nubes. Hasta el cocodrilo y la serpiente podrían abrigar a un Dios en su cuerpo. Pero una mujer venida de las calles estrechas no podía ser otra cosa que una mujer. Y así, el Dios sujetó sus largos cabellos sobre la nuca y fue en busca de trabajo. Pero no se da a una mujer un trabajo de herrero, ni se la sienta en una carroza a conducir caballos. Una mujer no es una persona apta para guiar soldados, no es apta siquiera para el manejo del arado. Y después de muchas búsquedas, el dios mujer solo logró emplearse en una casa para ayudar a las tareas domésticas. Una buena casa lo acogió, la esposa diligente, el marido trabajador. No había polvo en los rincones, aunque lo trajeran en sus sandalias. Y los hijos crecían como crecen los hijos, que son sanos. No obstante, pocos sonreían. Cumplían sus labores durante el día. Por la noche se juntaban en el establo para aprovechar el calor de los animales. Las mujeres hilaban, los hombres reparaban herramientas o hacían cestos. Nadie hablaba. Las noches eran largas, tras las largas jornadas. Los humanos se aburrían. Hasta el dios de uso en mano se aburría. Y una noche, no soportando la rutina de los gestos y del silencio, abrió la boca y empezó a contar. Contó una historia que había sucedido en su mundo, aquel mundo donde todo era posible y donde el vivir no obedecía a reglas pequeñas como la de los hombres. Era una historia como nunca nadie había contado en aquella ciudad donde no se contaban historias. Y las mujeres oyeron
con los ojos muy abiertos, mientras el hilo salía fino y delicado entre sus dedos. Y los hombres oyeron, olvidando las herramientas. Y el niño que lloraba se adormeció en el regazo de la madre, y los otros niños vinieron a sentarse a los pies del Dios. Y nadie habló nada mientras él contaba, aunque en sus corazones todos estuvieran cantando con él. La noche fue corta aquella noche. A la siguiente, reunidos todos en el establo, como todas las noches, el Dios no habló. Las mujeres lo miraban de vez en cuando por encima del uso. Los hombres trataban de no hacer ruido, dejando el silencio libre para él. Todos esperaban, pero los niños, que jugaban con el Dios mujer durante el día, vinieron a sentarse a su lado. Uno, dando un leve tirón a la falda del Dios mujer, pidió: «Cuenta». Y, con su voz de mujer, el Dios contó. Así, noche tras noche, el Dios brindó sus historias a la familia, como hasta entonces les había brindado las frutas maduras llenas de semillas. Y no solo a aquella familia, porque pronto el vecino del frente supo, y esa noche se presentó con los suyos en el establo para oír también. Y después fue el turno del vecino de al lado, y en poco tiempo el establo estaba lleno, y muchos se amontonaban en las ventanas y en la puerta. Ahora, durante el día, mientras araban, martillaban, mientras alzaban el hacha, los hombres recordaban las historias que habían oído en la noche y tenían la impresión de que también navegaban, volaban, cabalgando relámpagos y nubes como aquellos personajes. Y las mujeres extendían las sábanas como si armaran tiendas, reprendían al perro como si domaran leones y al atizar el fuego laceraban dragones. Hasta el pastor con sus ovejas no estaba ya solo y las ovejas eran su legión. Los hombres sonreían al hacer sus labores, las mujeres cantaban y hacían amplios gestos con sus brazos, y los niños corrían y daban volteretas temblando de placer. El tedio había desaparecido. Fue entonces cuando una mujer que había estado en el establo empezó a repetir las historias del Dios a otros habitantes de la ciudad. Repetir exactamente, no. Aquí y allí agregaban cosas, suprimía otras, y cada historia, siendo la misma, era otra. Más que contar, contaba, recontaba. Luego hubo un joven que hizo lo mismo, y después de un tiempo nadie pudo decir ya con certeza de dónde venía esta o aquella historia y quién la había contado primero. Nadie pudo decir tampoco cuál era el paradero de aquella mujer de largos cabellos presos sobre la nuca, que un día había aparecido en la ciudad, venida no se sabe de dónde, y que otro día había partido con su cargamento de historias hacia ese mismo lugar. Listo, profe. Aquí termina el cuento. Gracias, profe Wilson. Olvidé pedirle al profe Leandro que quitara el pantallazo, pero bueno, este es el pretexto de conversación para esta primera parte con los profesores compañeros, pues porque nos hubiera gustado ver tu rostro. Les decía a los profes que vamos a participar en esta primera parte del conversatorio, bueno, ya la segunda, que pongamos nuestro rostro en lo posible. Entonces, a propósito de esa frase de Borges y con este pretexto tan bello del cuento tan hermoso que nos comparte el profe Wilson, vamos a dar la palabra a los profesores maestros en formación. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. El puñado de maestros que la profesora mencionó, somos estudiantes en formación en este momento. Estamos en la etapa final del trabajo de grado con la profesora Ruth. Ella es nuestra asesora. Bueno, entonces alrededor del primer pretexto que la profesora pone para esta discusión, yo no sé si puede enseñarse algo, pero el amor de algo sí puede enseñarse, de Borges. Bueno, es decir, finalmente sí puede enseñarse algo,
según Borges, finalmente sí puede enseñarse algo. Tácitamente, sutilmente, se pueden enseñar las pasiones, ¿sí? Los estudiantes leen las pasiones y el deseo, atienden a ellas, pero poco a los imperativos. En la educación frecuentemente se impera, ¿cierto? Lea, tome un libro, escriba, y estos imperativos no se enseñan. Apelan a la disciplina en algunos, en otros no provocan nada, y ahí es fundamental la sensibilidad, provocar la sensibilidad, ¿cierto? El deseo de ser del otro. Disculpen, encender la cámara, lo había olvidado. Listo, entonces decía, apelar a ese deseo de ser del otro, ¿sí? Al ser, es complejo. A veces parece que la escuela no puede separarse de los imperativos, que es inevitable por parte del maestro decir a los estudiantes que lean, que se interesen por la lectura, por los libros, por la escritura, por el buen cine. Entonces ahí es importante pensar en cómo decirlo. Lo que sí puede hacerse es decirlo desde el deseo, ¿sí? Desde las pasiones. Eso es lo que ellos leen, la pasión con la que el maestro dice. Pasa que en ocasiones queremos que algo nos guste tanto como le gusta a él o como le gusta a ella. Y eso también sucede con ellos, eso también sucede con los estudiantes. Reconocen un saber, pero tal vez son más sensibles al cómo lo expresa el profesor. Y espero ser clara en esto. El cómo lo expresa implica el estilo del maestro. No significa exagerar la sensibilidad, el deseo ante la literatura, porque esto ya causaría quizá el efecto contrario, ¿cierto? De alguna manera, exagerar, en este caso, la sensibilidad del deseo sería fingir, y ellos se dan cuenta. Bien, entonces la literatura no se impone, en ese sentido la literatura no se impone, se inspira a ir a ella. Esto por este lado, sí, de la enseñanza, del acompañamiento del profesor, que es fundamental para que esa posibilidad se dé, porque la literatura también, al entrar en contacto con ella, se defiende por sí misma. Es decir, el acompañamiento del profesor en primera instancia es vital, es fundamental, es importante. Luego la literatura hace también su trabajo, ¿sí? Porque la literatura también puede, es un fin en sí mismo. Entonces, enseñar a tener afecto por algo, por la literatura en este caso, es revelarles a los estudiantes el secreto de algún autor, incluso revelarse a sí mismo como maestro al compartir ese autor. ¿Sí? Estos autores, porque en algún momento generaron algún tipo de experiencia y uno recomendó una elección, una opción entre muchas opciones literarias. Entonces también les compartimos una posibilidad de experiencia, como lo decía la profesora Ruth. Les compartimos una posibilidad de tener una experiencia, algún tipo de experiencia, estética, comprensible, interpretativa, entre otras. Y eso es lo vital, ¿sí? Eso es lo vital de la enseñanza de la literatura, según lo que he venido observando hasta el momento como maestra en formación de literatura. Bueno, entonces esto en cuanto a causar un afecto del estudiante por algo, ¿sí? En este caso por la literatura. Sin embargo, sabemos que enseñar desde el deseo no es una condición para ser profesor, ¿cierto? Hay quienes enseñan solo desde el conocimiento y lo hacen bien, pero ellos enseñan saberes y eso es diferente, ¿sí? Eso es diferente a lo que puedo decir a partir de la frase de Borges. Muy bien, listo. Gracias, Adelaida. Les decía que son un puñado de jóvenes, algunos de pregrado, otros de posgrado, otros maestros en ejercicio. Todos nos identificamos a la final como maestros en formación. Qué interesantes puntos tocas, Adelaida, también que contribuyen en esta charla. No sé quién sigue en el uso de la palabra, pero creo que ya estando todos habilitados. Sí, profe, tienen la palabra, pues la manito levantada, Yajaira y Wilson por el momento. Bueno, yo transité por la facultad y por el pregrado ya hace unos años, y en este momento estoy cursando mi segundo semestre de la maestría y también ya tuve la experiencia con pandemia incluida en la escuela, como todos deberíamos hacerlo, obviamente. Eso es una postura que defiendo a capa y espada, el tener que pasar por la escuela como una de las experiencias más
brutales y hermosas a la vez como maestros, sea en el enfoque que nos estemos orientando, pero el paso por la escuela es innegable y a partir de esa experiencia creo que puedo hablar, ¿cierto? Y a partir de la pregunta que se enunciaba, que enseña el profesor, si partimos también de ese pretexto bien interesante de Jorge Luis Borges, que uno solamente podría enseñar si acaso el amor o acaso el deseo por algo. Y yo parto de dos nociones para este asunto. Si nosotros pretendemos enseñar o transmitir la emoción por algo, para que esa emoción se convierta en un cúmulo de deseo hacia el otro, yo, ¿cómo me he relacionado con ello? Yo leo, yo escribo, yo asisto a cine, yo tengo en mi propio hogar mi punto de lectura, yo he hecho de mi vida un elogio hacia el arte, porque si uno enseña lo que uno ama, porque el resto no se podría hacer o sería un poco complejo. Yo como me he cultivado, yo como me he cultivado en el arte de la lectura, inacabado totalmente, para que otro me escuche cuando yo le quiero disponer algo para que lea. Y no se trata del imperativo del que muy sabiamente ahorita hablaba de Laida, ¿cierto? Porque es una tensión en la que nos movemos ahí, sino el hecho de disponer algo porque ya me ha atravesado a mí y porque lo conozco y porque solamente de esa manera podría ofrecer una pasión, una línea, un horizonte del cual el otro, en este caso el estudiante, se pueda pegar para él mismo iniciar su viaje. Pero por otro lado es, ¿qué pasa cuando estamos en el sistema propio de la escuela? Y comprendí en estos años de trabajo que no solamente basta con decir, ese es el plan lector del año. Ah, yo tuve la fortuna de hacerlo, no me lo impusieron desde el sistema escolar. Yo tuve la fortuna de hacerlo, pero aún así yo ya estoy tejiendo una mirada sobre esas obras, estoy tejiendo un canon para ese año, ¿cierto? Estoy dando unos horizontes posibles. Yo cómo los atravieso para que sean objetos deseables. Entonces siempre he considerado que el hecho de ofrecer la lectura y uno ofrecer en términos de acogida, de hospitalidad, ¿cierto? De entregar un mundo, de ofrecer unas posibilidades, se podría hacer desde cuál es la base didáctica que lo atraviesa. Entonces, por ejemplo, si damos a leer, por el leer mismo, nos vamos a encontrar con unas complejidades propias de los muchachos, porque ellos tienen una carga discursiva que a ratos podría ser diferente a la que uno tiene. Ellos cargan con una historicidad muy actual con la que nosotros en algunos casos podríamos chocar, no siempre. Al punto al que hoy es qué proyectos dejemos para lo que ofrecemos a leer tenga un sentido. No es un cúmulo de actividades, no. Es un gran tejido disponible de experiencias a la que ellos pueden acceder y sobre la que ellos pueden construir para que eso que leen se convierta en un objeto deseable. Y hablamos de un objeto deseable es porque significa, ¿cierto? Porque tiene una carga de sentido, porque se vuelve acontecimiento, es decir, porque irrumpe en la vida de ellos y algo, por muy mínimo que sea, puede acontecer en ellos. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Una revista con las experiencias de escritura derivadas de la lectura. Hacemos un club de lectura donde conversemos y ya. O hacemos diarios de lectura. O construimos un cuaderno de escritura, por ejemplo.
En esa experiencia que yo tuve de esos años como maestra en escuela de 7º a 11, comprendí que cuando atravesamos la lectura, ¿cierto? Por unas posibilidades didácticas, ellos logran encontrar la conexión entre literatura, vida e historia, ¿cierto? Y quiero colocar un breve ejemplo y terminar acá en esta pequeña intervención porque tal vez se abran otras posibilidades de intervenir luego. Coloco un breve ejemplo. Uno pensaría, estudiantes de 11 grado en un municipio del norte de Antioquia, un municipio que no ha sido vulnerado por el conflicto armado, por la guerra, un municipio donde las condiciones económicas son prácticamente excelentes, un colegio privado para acabar de ajustar. Yo cómo les muestro a ellos el complejo mundo del testimonio en la Segunda Guerra Mundial, para leer una literatura que podría ser pesada, como la de Si esto es un hombre, de Primo Levi. Y ahí está la pregunta, ¿qué es lo que voy a enseñarles? Y lo estoy materializando. Ah, bueno, aquí viene lo que ahorita decía Adelaida, transmitir la pasión. Uno lo hace a través del discurso, ¿cierto? Y a través de la experiencia personal como lector. Pero eso no basta. Pero eso no basta. No. Ah, entonces, ¿qué más se hizo? ¿Cómo llenábamos de interés, de interrogantes posibles, pero que abren esperanzas de lectura? No, es que vamos a construir unos cuadernos de escritura, donde vamos a atravesar la lectura no solamente por lo que narró Primo Levi, sino también con muestras documentales alrededor del testimonio en la Segunda Guerra Mundial, pero también con otros testimonios diferentes que puedan generar esas conexiones y a partir de ahí tejer un proyecto de escritura que va a durar 6 meses para comprender cómo es que se teje una escritura seria a partir de una experiencia de lectura, ¿cierto? Y yo hablo de esa experiencia porque fue lo que hice y logramos sacar un libro donde se recogían todas las experiencias de estos muchachos, donde de hecho irrumpían reflexiones no solamente sobre el dolor, el miedo, la incertidumbre, la pasión de narrar, sino también lo que aconteció en el año 2021 con las protestas a nivel colombiano derivadas de la reforma tributaria. Y eso fue lo que se desplegó ahí. Era eso que quería mencionar como apuntalaje para acerca pues, de la pregunta. Muchas gracias, Wilson. Vamos a darle entonces la palabra a Yajaira. Bueno, qué gusto saludarles nuevamente. Un espacio muy bonito que nos brindó la profesora al principio. Yo volví como a recordar ciertos espacios de la U cuando entré por primera vez, que uno entra así todo como con esas ilusiones, esos ideales, esas expectativas, ¿cierto? De ser maestro de literatura. Bueno, precisamente yo volví a leer Los trazos de mi alma cuando llegué a la universidad, ¿cierto? Y recordé una figura, ¿sí? Una figura en específico y fue mi profesora de literatura en el grado 11. Y partí de esa cita que puso la profesora en el correo, pero el amor de algo sí puede enseñar. Y voy a leer un párrafo que escribí a propósito de esa cita de Borges. Y dice así: en mi bachillerato, a nosotros nos gustaba leer novelas o cuentos, pero algo cambió en el grado 11. Cuando ella abrió las puertas por la literatura, nos maravilló tanto conocer a García Márquez, Cortázar y Mutis. Para ese entonces, nuestra relación con la literatura ya estaba muy olvidada y poco cultivada. Y ella, una recién graduada, se sintió afligida al enfrentarse a un grupo de jóvenes. Se oye muy entrecortado. Me disculpan por aquí. No. Ay, no. Entonces la compañera o compañero tiene que revisar el internet. Vuelvo a retomar.
Para ese entonces, nuestra relación con la literatura ya estaba muy olvidada y poco cultivada. Y ella, una recién graduada, se sintió afligida al enfrentarse a un grupo de jóvenes que no sabía el valor de los libros para la vida, más allá de algo que responder a las obligaciones de la escuela. Hasta fue incómodo la primera vez que nos pidió comprar libros. John Mario, un compañero mío, era bastante desafiante y la hacía sentir muy mal. Le decía a la profe que a él no le gustaba eso, que le daba mucha pereza y mejor se salía de clase. Sin embargo, algo sí sucedió en mí. Luego de escuchar con atención en las clases de lengua castellana las palabras que salían de aquella narradora en voz alta, incluso hasta hilar los pasos de mi destino. Yo vengo de un espacio rural. Nosotros pues, que estamos en la academia conocemos los retos que afronta, ¿cierto?, el contexto rural en nuestro país. Aparte de los económicos, pues faltan docentes, contextos de violencia, de desplazamiento. Y bueno, yo estuve en uno de esos contextos y nosotros no tuvimos profesor de lengua castellana y menos de literatura hasta el grado 11, que nos desplazamos con mi mamá hasta un colegio mucho más grande, que era como una cabecera municipal, y allí pues se nos dio la oportunidad de conocer la historia de nuestra profesora de literatura que se llamaba Marledis, estaba recién graduada, y a nosotros nos impactó mucho. Para ella no fue duro, no fue fácil al principio, pero ella tenía tanto amor, tantas ganas, que el testimonio de ella como maestra, ¿cierto? Lo que había pasado en la universidad, lo que había leído, lo que había escuchado, lo que había hablado, fue lo que a nosotros nos impactó, ¿sí? Nos impactó tanto que yo estoy aquí, ¿cierto? Estudiando para ser maestra de literatura. Entonces, yo me pongo de parte de que el amor de algo sí puede enseñarse, ¿cierto? Porque hay una palabra que mencionaron Wilson y Adelaida. Bueno, fueron dos. Adelaida dijo que el maestro se expone en el aula y Wilson dijo algo de testimonio, ¿cierto? Y yo creo que el maestro en el aula es un testimonio, ¿sí? Es un testimonio de vida, de eso de la vivencia que va pasando. Yo ahorita, cuando leo esto, yo me veo como en un espejismo, ¿cierto? Con mi maestra de literatura del grado 11. Claro que yo en grados más inferiores, porque yo pues estoy en procesos investigativos con primaria, pero me veo frente a frente y empiezo como a observar los procesos que cada una lleva y es un testimonio de vida diferente, pero que vamos impactando grados, ¿cierto? En el aula, una persona, un sujeto, un niño, un estudiante. Entonces, aquí pues a partir de mi experiencia les comparto mi postura. Muchas gracias por... Gracias a vos, Yajaira. Vamos a escuchar entonces a Obed. Hola, no sé, ¿me escuchan bien ahí? Muy buenas tardes para todos y para todas. Hola, buenas tardes. Sí, te escuchamos bien. Listo, perfecto. Bueno, les voy a contar un poquito, como dijo la compañera, esto es un compartir de experiencias. Y bueno, yo voy por allá por séptimo semestre, pero ya he tenido la oportunidad de ejercer como docente en un colegio privado y fue un momento, o fue un año, ¿cierto? Estuve un año ejerciendo allí de muchos aprendizajes. Uno de esos aprendizajes, yo sí estoy de la otra postura, ¿cierto? O bueno, yo creo que en cierto punto se van a conciliar y yo creo que no se enseñaría la pasión de algo, sino que se muestra la posibilidad de que sobre algo yo pueda depositar mi pasión, ¿cierto? Y esto se da, uno puede enseñar literatura tomando la historia de la literatura.
Entonces usted puede decir, de este periodo a este periodo pasó esto, entonces claro, como fue posguerra, se generó este movimiento literario y estas son las características y tenga este cuento, identifique. A eso se le llama también enseñar literatura y es aceptado dentro de muchas comunidades, incluso algunos papás, ¿cierto? Quieren eso, quieren que su hijo sea como una enciclopedia andante, pero no, yo diría que se puede enseñar, ¿cierto? Literatura, pero más allá de enseñar literatura, se puede mostrar que uno es un ser humano que tiene afectación por un objeto cultural, que tiene aprecio por un objeto cultural. Entonces, se trata casi de, en el aula, desde mi experiencia, de ser amante, ¿cierto?, de la literatura, en el sentido literal de la palabra, ser el amante de la literatura, mostrar la posibilidad de que si el profesor pudo, o sea, si el profesor se emociona tanto, la palabra emular, pero en el buen sentido, si el profesor se emociona tanto, yo también podría emocionarme con eso. Si el profesor hizo esa lectura, yo también podría sacar mis lecturas, ¿cierto? Entonces creo que iría por allí, ¿cierto? Que se requiere entonces mostrar la literatura desde mi relación como sujeto, ¿cierto? Desde mi trazo existencial, como lo decía ahorita Wilson, como algo que me ha atravesado, porque si no, uno no puede ser el farsante tampoco. Usted no puede pretender que sus estudiantes sean amantes de lo literario si usted desprecia lo literario, si no está realmente acercado a ese mundo de lo literario, ¿cierto? Y no significa que usted se haya leído todas las obras clásicas, sino que más bien que lo que usted haya leído lo haya transformado y usted haya dicho, esto me dejó algo, ¿cierto? Esto me dejó algo. Entonces, yo creo que ahí estaría la pelea. Quizás no podemos enseñar el amor de algo, pero sí podemos mostrar que es posible el amor de algo. Y es en ese mostrar, ¿cierto?, que nace el deseo, que si esta persona puede, a lo mejor yo también puedo. Como cuando uno ve a alguien que hace algo muy bien y uno ya quiere empezar a hacerlo, ¿cierto? Y no se trata de que un profesor lo haga bien o mal porque tenga su método, sino que uno ve a esa persona pero tan dedicada a algo que uno se queda viendo, se antoja, uno quiere hacerlo. Entonces sí, creo que mi postura iría por ese lado, ¿sí? De apropiarse de la literatura y mostrar la posibilidad de que ellos también se apropien, que deleguen sentimientos a una obra y que en el aula un día que estemos trabajando a Kafka hayan pequeños Kafkas, porque entonces entendieron que quizás ellos no tienen que ir a ser viajantes, pero tuvieron que madrugar a las 7:30, estar en las 7:30 en el colegio, ¿cierto? Y saludar a la coordinadora y saludar al coordinador, etcétera, 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 ¿cierto? Que él se haga propio, tal como el docente ya hizo propio su deseo, ¿cierto? Ese legado cultural llegó, pin, le puso la firma y a eso le llamaríamos enseñanza, ¿cierto? Y sería algo hermoso. Esa sería otra forma de la enseñanza y creo que ya, no sé si me excedí del tiempo. Tranquilo, está bien. Muchas gracias, Obed. Escuchamos entonces ahora a Daniel. Listo, entonces, bueno, está la frase, se le puede entrar pues por muchos lados. Obviamente Borges es de literatura, pero me pareció pues interesante. Estaba pensando que puede aplicar a como a pues, no solamente a la literatura. Entonces, esta frase en particular sí me suscita como varias preguntas, ¿cierto?, fundamentales a la hora de uno tratar de enseñar la literatura. La pregunta más general que se me ocurre es si se puede enseñar literatura, o también se me ocurre que a qué se refiere uno como profesor, ¿cierto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enseñar literatura? Es decir, si hay un saber, digamos, específico, identificable y delimitable, que uno dice, bueno, cuando enseño literatura enseño esto. O también se me ocurre que, no, pues podemos ir incluso más ahí
y preguntarnos si estamos enseñando algo cuando estamos enseñando literatura. O por el contrario, no, la literatura es un saber en sí misma y con el hecho de enseñarla en sí misma, entonces ya. Entonces, Borges sugiere, ¿cierto?, que él duda de que se pueda enseñar la literatura, pero sí, que en cambio que el amor, el gusto, ¿cierto?, el afecto, pues en definitiva, el afecto hacia lo literario, pues sí que se puede enseñar. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, a mí sí me sucedió algo muy curioso que tiene pues todo que ver con esto. El maestro de literatura, pues bueno, la maestra de literatura pues no transmitió ese afecto para nada. Yo creo que tampoco leía o no leía mucho. En cambio, otro profesor de filosofía, ese sí que logró una transmisión ah, eh, afectiva, emocional, y me pareció muy curioso porque era una sensibilidad muy, muy fría. A pesar de que era una sensibilidad muy fría, era una afectación muy fuerte. Entonces, como que esta pasión que este profesor tenía, de alguna manera lograra transmitirla. Entonces, digamos, esto me lo suscitó esta frase, es porque si bien uno no le puede, no le puede a la literatura de ser enseñada, ¿cierto? Entonces, tiene abierta esa posibilidad, pero no es que se lo pueda exigir así, pues según Borges. Pero el afecto, ¿cierto? El afecto por ella, pues eso sí puede transmitirse. Y esta parte me llamó la atención porque yo creo que sí se puede transmitir, pero no creo que cualquier tipo de afecto. Yo estaba pensando más como sin cintura, pues no en el teatro, lo digo porque de teatro, de enseñar literatura y bueno, no, pues no enseñan los estudiantes. Sino que cuando el profesor, digamos, de verdad le gusta lo que enseñan, los estudiantes se dan cuenta. Y también se dan cuenta, pues, cuando es un teatro, y por supuesto son muy perceptivos de la sinceridad de lo que uno viene enseñando. Entonces, bueno, ya, creo que me estoy alargando demasiado. No, ya para terminar, sí quiero decir que sientes que mi postura también va por el lado de enseñar desde el afecto propio que uno tiene hacia ese objeto estético. Es decir, entendamos la obra literaria como un objeto estético, pero es desde esa pasión, ¿cierto? Desde ese afecto sincero al que me refiero, que uno sí que podría lograr esa transmisión del gusto por leer. Obviamente que uno también podría preguntarse que, digamos, qué quiere lograr uno cuando transmite ese afecto, si uno quiere lograr que sean lectores o si uno quiere lograr que sean estudiosos de la literatura, o si uno quiere lograr simplemente que ellos puedan alcanzar esos estadios estéticos que uno como lector alcanza cuando lee, digamos, e ingresa satisfactoriamente a todos los elementos estéticos que la obra quiere. Ya eso, digamos, dependería de cómo uno se sitúe frente a la transmisión afectiva. Pero sí, yo creo que definitivamente sí uno desde ese gusto puede transmitir. Muchas gracias, Daniel. Me permiten entonces yo proyecto algo y la profe Ruth orienta este segundo momento. Gracias, profe Leandro. El segundo pretexto de conversación es sobre uno de los apartados del texto que preparé para esta tarde y dice: enseñar literatura conjuga varios saberes construidos por el profesor como lector de literatura, como estudioso de la literatura, como estudioso de la didáctica de la literatura, como lector, actor de contextos escolares, o sea, como aquel que vive la escuela entre varios saberes que construye. Y vamos a conversar un poco sobre las tensiones de todo ello en la escuela. Para dar inicio a esta segunda parte, apreciados colegas invitados, les agradecería ser bastante breves y en el uso de la palabra le pediría al profe Leandro que si es tan amable de seguir,
para luego darle la palabra a los participantes y vamos a iniciar con un texto también muy breve que va a leer la profesora Luisa. Buenas tardes, ¿me escuchan bien ahí? Listo. Bueno, voy a compartir con ustedes una reflexión que realicé sobre mis prácticas en el Colegio Colombo Británico de Envigado. Mi texto lo nombré Un maestro de literatura. Qué diferente es crecer y encontrarse con una profesión que te anima, te hace escoger un camino por el cual transitar en el que quieres permanecer. Allí me han habitado sensaciones tan intensas que a veces me siento muy pequeña para poder contenerlas todas en mi cuerpo. Como maestra en formación, he tenido la oportunidad de construir un espacio de conversación con los estudiantes de 9º grado del Colegio Colombo Británico de Envigado. En un principio, el único acercamiento que tuve con ellos fue a través de una pantalla oscura, llena de círculos, los cuales contenían una fotografía de rostros juveniles y estáticos que permanecían en silencio la mayor parte del tiempo. Claramente la interacción fue difícil. Tomar la iniciativa de encender el micrófono y decir lo que se piensa es cuestión de valentía. Si recurrí a la pregunta muchas veces, fue para tratar de incentivar la conversación, para que ellos se sintieran confiados y con la propiedad de decir, yo pienso, yo siento, me parece, no me parece. Recuerdo que tuve afán por escucharlos y en muchas ocasiones pregunté sin esperar participaciones voluntarias, todo ello porque sentía miedo, que la virtualidad era tan sofocante y distante que me aterraba la idea de un monólogo infinito. Por ello, quise recurrir a otros aliados para que se sintieran motivados y reconocieran en el espacio una oportunidad para inquietarse y pensar en la profundidad de todo. No los invité únicamente a leer textos, sino también pinturas e imágenes en movimiento, a través de cortos y películas. Cuando el maestro de literatura le ofrece a los estudiantes otro tipo de experiencias, más allá de las letras, les quiere mostrar que a todos se les puede despertar el alma, como lo decía Gabo. Es decir, que todo en la vida tiene algo por contar. Lo que sucede es que estamos algo distraídos para notarlo. Solo hay que percatarse de lo simple, lo cotidiano, y tener muchas ganas de que una pintura o un film de cine nos hable de la vida misma y nos incomode, nos desajuste lo que pensábamos antes. Justo allí, en la presencia de esos elementos, está el encuentro con lo posible. Otras formas de narrar que resultan incluso más llamativas y cercanas para los jóvenes de este tiempo. En una ocasión, leímos Las Membrullas de Elsa Bornemann, el cual relata la historia de dos niños que se ven afectados por la bomba lanzada a Hiroshima y el acto de amor que realiza uno de ellos al construir mini grullas de papel para salvar a su amiga de la muerte. Un texto para sensibilizar, conocer y endulzar la tragedia amarga de dos niños y su esperanza por la vida. Unida a esta historia estaba Lucía Toro del grado 9C, detrás de una pantalla, viviendo una situación similar a la protagonista de nuestro cuento. Muy delicada de salud, nos acompañaba desde el hospital que le realizaba las quimioterapias. Ese día le dedicamos las 1000 grullas para salvarla y 3 meses después ella las tomó y se fue con ellas a volar cerca de las nubes. Las historias que se presentan en los cuentos en muchas ocasiones, basadas en la realidad, nos ayudan a comprender muchas situaciones y a prepararnos para vivirlas. Los maestros llevamos a los estudiantes situaciones para que habiten sensaciones que no les pertenecen y se conmuevan, para que ya no sean los mismos de antes, para que al leer algún personaje lo sientan tan cercano que a través de él se pregunten por su modo de vivir, de sentir y contemplar la existencia. Necesitar todo ello desde la virtualidad es todo un reto. Por suerte hemos tenido la fortuna de regresar a las aulas. En mi caso, puedo ver cada rostro y compararlo con esas fotografías inmóviles. Nada puede compararse con el gesto, la mirada, la postura. No son necesarias las palabras para entender y reconocer en el otro la presencia de algún acontecimiento. Aún así, los maestros queremos que los estudiantes hablen, que expresen lo que sienten, que hagan reflexiones y presenten sus posturas, en fin. A veces siento que para ellos es asfixiante. ¿Cuántas veces como maestros exponemos al otro
A veces no entendemos que prefieren callar y que no hay interés de que los otros sepan lo que pasa por delante de ellos. Aún en la presencialidad, mis estudiantes me reclamaron silencio, ese silencio que pensé imposible, que pensé posible solo en la pantalla. Qué equivocada estuve. Cuánta prisa he sentido por comprender y acercarme a sus pensamientos. No habla más la expresión de duda, tristeza o nostalgia. Yo misma me compliqué tratando de encontrar en ellos las palabras extraviadas de la virtualidad. Esas palabras que se pronunciaron antes, que quería escuchar mirándolos a los ojos. No resulta tan efectivo saber del otro solo a través de lo que dice el público o de las conversaciones que puedan gestarse con alguien más. En medio de todo y de los maestros de literatura, solo intentamos entender y proponer diversas opciones. Llevamos al aula otros saberes para compartir y proponer situaciones distintas a los estudiantes para que algo suceda en ellos. También algo le sucede al maestro, porque en esa exploración está su formación, en la interacción con los estudiantes, en la observación de sus conductas, en el recibimiento de las actividades. Todo ello hace visible las prácticas efectivas que se conectan con el ser, la sensibilidad y la creatividad de cada uno. Es allí donde la labor del maestro tiene sentido, porque entiende su propia experiencia y la de sus estudiantes. Muchas gracias. Luisa, muchas gracias a ti por compartir este bello texto que nace de tu ser de maestra de literatura a partir de la experiencia que has tenido y viene también como provocación para esta parte que les propongo sobre la enseñanza, de cómo la enseñanza de la literatura conjuga varios saberes. Yo quisiera cambiar un poquitico el formato, compañeros, colegas, si les parece, y profe Leandro, porque ya avanzada la hora debíamos haber terminado más o menos acá esta segunda parte, pero no quisiera perder la oportunidad de la participación de los demás. Luego yo creería, si a ustedes les parece, que tanto los maestros en formación que desean conversar sobre este punto como otros que están presentes en el evento pudieran participar de manera inmediata, si a ustedes les parece bien. Sí, bueno, mientras se animan a ya levantar la mano, pues yo voy a leer una de las preguntas que fue llegando al chat. Francisco, por ejemplo, nos preguntó hace ratico, profesora Ruth, acerca de esa, que es la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿no? De cómo conciliar esta invitación a la formación literaria del maestro y las demandas de enseñanza de la lengua castellana que se hacen desde las instancias, digamos, estatales, ¿cierto? Esa es una pregunta, pues, que creo que todos hemos pasado en algún momento por ella. Y bueno, no solo la profe Ruth, también quienes están acompañándola hoy tendrán algo que considerar al respecto. Eso mientras yo voy mirando aquí quienes están levantando la mano para darles la palabra, ¿de acuerdo? Gracias, profe Leandro. Veo que el profesor Santiago ya ingresó. Si porfa también le habilitas el micrófono. Y para contarle a Santiago, pues que ya estamos en la segunda parte, ¿cierto? Del segundo pretexto de conversación, como lo nombraba yo. La idea, jóvenes, escuchando también la pregunta del profesor Francisco, alrededor de cómo lidiar esas demandas educativas con esto otro que nosotros estamos construyendo. Creo, Francisco, que lo que los compañeros han expresado esta tarde, Obed, Adelaida, Daniel, Yaja, Wilson, nuestra propia experiencia en la universidad nos permite ver que es un asunto tensionante sin duda, que hay una obligatoriedad gubernamental sin duda, y que mantener esa tensión entre eso que nos obliga, pero esa posibilidad, esas pequeñas grietas por donde tiene libertad el maestro de moverse, por ejemplo, en la selección de un corpus, en un plan lector, en el abordaje de una obra literaria, en mirar cómo, si bien todavía la lingüística sigue siendo de muchísima mayor relevancia en términos de la enseñanza de la lengua en la escuela, eso es para otra discusión, pero de cómo los profesores, a propósito de esto que han dicho los compañeros colegas, han mostrado que sí hay muchísimas posibilidades de lograrlo, incluso a pesar del sistema mismo.
pues finalmente esa es la invitación de Freire, ¿no? Entonces, no sé, muchachos, si siguen en el uso de la palabra mientras el auditorio mismo se va animando a hacer su participación. Y Por el profe aquí está Leandro, dale. Catalina Zapata, tiene la mano levantada, Wilson también. ¿Qué tal si nos habla Catalina y luego escuchamos a Wilson? Bueno, muy buenas tardes. No sé por qué aparece Catalina, Carolina. De pronto le escribí mal al iniciar de la Qué pena, rapidez para aparece entrar. Catolina, entonces yo hice Imagínate. la conversión. Gracias, profe Leandro. Me presento, mi nombre es Carolina Zapata Lopera, soy egresada de la Universidad de Antioquia en la licenciatura pues de lengua castellana. No tengo habilitada la cámara, no sé por qué, pero no hay problema. Aún tengo ok. Tengo el placer de ser egresada de la universidad y el placer de aún seguir conectada con la escuela en el sector público. Entonces, escucharlos es de cierta manera hacer un review a lo que los anhelos cuando yo era maestra en formación y cuando entro a la realidad de un sistema como lo dice la profesora Ruth. Las tensiones en la escuela son muchas. Creo que los que estamos tanto en el sector privado como en el público y evidenciamos desde la construcción de un cronograma de actividades, desde un plan de área, desde un número de horas que debes de cumplir. Y yo he peleado, pues una pelea como interna de no dejarme absorber precisamente por ese sistema y demostrar que el maestro de cierta manera debe mostrarse, como lo hablábamos anteriormente, como ese facilitador, aquel maestro que con su ejemplo, yo aquí lo tenía, con su ejemplo puede desarrollar en el estudiante y despertar ese interés por la creatividad. Creo que ese es nuestro mayor trabajo que tenemos en el aula, porque de cierta manera nos la sociedad nos pone, nos coloca unos estándares y siempre nos pondera qué debe de lograr el estudiante. Vea, este es el indicador, esto es donde debe de llegar. Y de cierta manera nos absorbe y dejamos de lado el gusto. Y nos desligamos, porque me meto ahí porque en ocasiones me ha tocado desligarme de esos intereses del chico, de ese chico en Comuna 1, donde, por ejemplo, yo estoy actualmente trabajando, y el chico qué interés tiene. Nos hacemos la pregunta, ¿qué le quiere leer el muchacho? O llevamos nosotros impuestos de forma imperativa, hombre, vea, no, converse con el muchacho, conozca con el muchacho, conozca al muchacho. Y hablábamos de las tensiones y una de las tensiones también es el hambre, y lo dijo Héctor Abad, el problema del pueblo es el hambre. ¿Sabe? El muchacho cuando tiene hambre le gustará leer o pensará, hombre, ¿qué necesito en mi casa? Esta profesora que me está hablando. Entonces, es luchar con muchas cosas cuando hablamos de las tensiones. El hablar, el limitar la imaginación. Cuando también no debemos de observar la literatura desde la parte de la estética, y Bachelard lo habla de, hombre, habítela, habite ese libro, habite el contexto, habite ese estudiante, conquístelo. Cuando usted conquista al estudiante y lo escucha, de cierta manera, la literatura, y para mí el libro es un instrumento, es un artefacto. Todo lo que nos rodea es literatura. Desde la discursividad, desde la discursividad, cómo nos relacionamos con el otro, qué es literatura. O sea, es una magia que de cierta manera que si lo sabemos abarcar, los muchachos se pegan a la rueda, pero las tensiones en la escuela son demasiados y nosotros como maestros de literatura cuando salimos al ruedo nos damos cuenta que muchos inclusive nos sesgan y nos dicen, es que en esa me ha tocado,
esa materia no se hace mayor cosa, porque como lo decía Ruth, le damos una fuerza grandísima a la gramática y a la lingüística, sin desmeritar, pues es muy importante, pero creo que esa parte estética despierta en los estudiantes una gran capacidad crítica y analítica y de asumir una posición en el mundo, que es, para mí es la literatura. Listo. Muchísimas gracias. A vos, Carolina, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces a Santiago y luego Wilson también va a hacer una intervención. Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes, Leandro, profes, a todos. ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Me disculpo pues por entrar, pero pues yo estoy en jornada vespertina. De hecho, acabo de salir de clases para empatar en esta actividad y compartir con ustedes y me ha comprometido con Ruth. Entonces, qué pena pues la tardanza. Aquí me acompaña pues un discípulo, Emanuel, fue estudiante mío, egresó el año pasado. Si él en algún momento pues puede compartir su experiencia con las letras y todo eso, ya que él es también miembro de una propuesta que he iniciado aquí en el pueblo de club de lectura, y él ha sido un asistente muy acérrimo, entonces me pareció conveniente tenerlo en cuenta. Bueno, yo entro a algo, ¿cómo se dice? Algo etéreo desubicado, puesto que no sé qué hacían dicho, no sé qué cosas. No sé si había que tener un texto preparado, yo les quería leer algo, no sé si eso está permitido, simplemente tenga que dar una apreciación sobre el punto 2 de la conversación. No sé, ¿alguien me podría orientar un poco? Santiago, sí, lo que les decía a ustedes cuando les invité a participar, pues que no nos íbamos a preparar con antelación ni cosas de ese tipo, sino que les di 2 puntos pretexto para detonar la conversación alrededor de las tensiones en la enseñanza de la literatura en la escuela. Entonces, te escuchamos como hayas planeado compartir con nosotros esa experiencia. Y enhorabuena, tienes allí a este joven, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues hagamos una cosa, hagamos las dos cosas, conversar. Les voy a leer un pequeño fragmento de algo que escribí hace un tiempo que pues tiene que ver con esta discusión de cierta manera y algo pues sobre las letras, y pues no todo, puesto que es un poquito extenso y sé que el tiempo limita, y luego haré unos comentarios. Entonces esperan, yo comparto algo de pantalla acá. El salón de clases. Bueno, claro, yo soy profesor de filosofía, entonces pues tengo a cargo el área. Esto es un salón que intenté pues como por ahí estaba pintando a Aristóteles, bueno, en fin, una cosa así, pero bueno, ¿dónde el salón de clases? Ahí está el salón vacío. ¿Dónde están los jóvenes? Ahí están ellos, aunque no lo parezca. En su subjetividad y en la tuya se encarna toda la humanidad, toda la esperanza que la finitud humana permite, de la insensatez del amor, de esta práctica. Siempre surge una osada pregunta: ¿cómo mostrarles que tienes algo importante por compartirles? Están. La prueba de ello son las marcas de sus navajas, objetos afilados, lapiceros, marcadores en los pupitres. Tal vez están en el recreo, en alguna parte de la República haciendo su propia revolución. Vivir en este país ya es un acto de resistencia. Están aprendiendo, están en los bosques, como dijo una vez Thoreau, aprendiendo todo lo que la vida tenía por enseñarme. Pues eso es lo que queremos, esto es lo que deseamos, que aprendan todos, todo y totalmente, como dijo Comenio. Tal vez así sean felices o menos infelices, como diría Schopenhauer. En el fondo pienso que, como en nuestro pasado granadino y bobo, a todos los maestros nos toca partir de cero, sin libros, sin escuelas, sin dónde sentarse, sin estudiantes, sin conocimiento.
Pues los maestros también están en los bosques. Nosotros, los maestros de escuela, como dijo alguna vez Fernando González, en Colombia hacemos milagros y todo por la fe. El amanecer siempre fue jesuítico debido a que, como nuestros ancestros granadinos, no logramos olvidar las costumbres que nos dieron el ser. Pero también se hacen milagros por la esperanza. Por eso debemos, en la individualidad de nuestra íntima resistencia, que es igual de agónica que una revolución francesa, hacer una segunda emancipación. Este recinto que parece convento, tal vez lo fue, y en esas sillas que parecen vacías se sientan los impíos, los de carne y hueso, los que quisieron hablar sabiamente todas las cosas, de todo y con todo, sin sin enmudecer jamás. Eso es lo que quisimos nosotros, los que contemplamos, los que a veces actuamos, los profesores, los que en medio de esa mesa redonda y donde a veces prestan más atención los dibujos de las paredes que los estudiantes, y no precisamente porque se trate de uno de Aristóteles o cualquier otro. Bailamos dialécticamente en la práctica del eterno retorno al aula, al concepto, al pensarlo ya pensado, a enfrentar la práctica contra la teoría, hacerlas danzar. Pero como buenos rígidos intelectuales y hasta solitarios, a veces no sabemos bailar. Se vuelve en últimas a la pelea consigo mismo. Y es que al menos yo en cada momento deseo que la teoría emerja empapada de la práctica vivida, que mis palabras no se vuelvan, no se las lleve el viento, que no se queden eternizadas en mis libros. Para lograrlo hay que leer el mundo, leer sus caras, sus heridas, sus insultos, sus lágrimas, sus gritos, sus deseos. Leer todo eso es superior a leer tantos libros. Bueno, el texto se extiende, pero creo que hasta ahí va una parte ya importante para la discusión. Lo que tengo por decir, ya que intenté decir mucho ahí, pero el decir mucho, pues cuando uno intenta escribir, al igual que la literatura, llega de manera casi que providencial, como uno lo lea. Y pues lo que tengo que decir es que hay dificultades en esto que se llama enseñar, sea literatura, cualquier cosa. Yo hoy a través de la literatura he hecho mi esfuerzo y mi resistencia. Lo veo como una pasión, como un amor, en el sentido griego de la palabra, si se quiere, de ese filia, pero también agape. Y he interiorizado eso de una manera, pues, a la fuerza por la teoría, pero también por la práctica. Y no, eso no quiere decir que sea negativo en un sentido peyorativo. Enseñar literatura o acercar literatura, porque a veces en la primera parte del momento, pues la cuestión sobre si se enseña o no, pues yo también tengo mis dudas a eso y creo que la literatura más que enseñarse se vive, no como un fin de comprenderla en sí, no, sino experimentarla, y eso deja abierto todas las subjetividades. Pero eso tristemente no ha sido para todos. A veces por fuerza, a veces por voluntad. Ya lo decían en unos primeros comentarios que escuché, el asunto de que yo mencionaba, no hay libros, no hay salones, no hay ni siquiera conocimiento de los propios profesores sobre el tema. Entonces, uno se ve en esa especie de dialéctica, de limbo entre el no ser y el ser, entre el no saber y el aprender, el de aprender enseñando. Todo lo que un personaje como Freire nos enseñó a través, pues, de sus teorías, pero ya literariamente todo lo que pudieron haber dicho muchos teóricos se mostraron ya en diferentes obras literarias, Borges, García Márquez, bueno, y en fin, los que ustedes ya conocen, pero eso es más o menos lo que quisiera comentar en un primer momento para darle cabida a otros compañeros. Y si se puede, pues a mi invitado. Muchas gracias. Pues Santiago, escuché muy gracias. brevemente al invitado, ¿no? Sí, eso te iba a decir, Leandro, por eso interrumpía. Gracias, sí.
Bueno, dale, Manuel. Muy buenas tardes, me presento a todos ustedes, mi nombre es José Manuel Irúa. Como dijo aquí el compañero Santiago, soy un discípulo de la literatura como tal. Pues la verdad no sé, sabría cómo expresarme, pero como dijo el profe, en mi concepto, digamos que la literatura se aprende viviéndola como tal. Por ejemplo, García Márquez, nos leemos un libro de García Márquez, nosotros nos, ¿cómo se dice esto? O sea, nos apasionamos leyendo ese libro y nuestra imaginación, pues, por así decirlo, o sea, nos permite como vivir lo que dice en ese libro. No sé qué más decir, disculpe. No, cuenta lo que quieras, lo que has experimentado con la lectura, cosas que hayamos hecho, que hayas hecho tú en lo solitario, lo que Acá, quieras. como el profe dice, algo que digamos que, que he aprendido mucho del club de literatura es a conocer obras muy distintas, o sea, muy nuevas, digamos que para mí, o sea, obras que quizá en mi mente nunca hayan pasado por decir, ve, voy a leer esto. Pero, ¿qué días leímos? Acá compartiendo algo, leímos Rastro de Sangre, creo que era, en la nieve. El rastro de tu sangre en la nieve. Tu sangre en la nieve, de García Márquez. Una historia muy bonita, la verdad, muy bonita, con un final, pues, que, digamos, algo inesperado, aunque ya, pues, en el transcurso del Club de Literatura ya nos esperábamos el final. Pero es algo que, como dije, uno aprende, pues, se apasiona leyendo eso. Así ya se sepa al final, aunque no haya leído la historia como tal. Eso sería todo lo que tendría que decir. Muchas gracias. No, Gracias, Emanuel. gracias a vos. Y gracias a Santiago también. Entonces, ahorita vamos a darle la palabra a Wilson y Nancy también nos ha pedido la palabra. Wilson, muchas gracias. Bueno, sobre este segundo motivo que nos compartió la profe, aquí rápidamente hice una breve reflexión sobre una tensión que yo no sé si a veces la consideramos o no, y es qué pasa con los pocos lectores o con los no lectores, porque habitan el aula, ellos están ahí. Y pensaba, trayendo un poco la experiencia de lectura de La sabiduría de lo incierto, de Juan Carlos Melich, que nosotros somos, al fin de cuentas, lectores finitos, porque en gran parte de nuestra vida nosotros nos sentimos impelidos, no tenemos todas las respuestas, vivimos casi siempre en incertidumbre, no tenemos respuestas absolutas y, y bueno, no, se vale no tener a la mano, habiendo buscado pues incesantemente lo correcto, lo apropiado, lo certero, se vale no tenerlo todo. Y frente a esos pocos lectores, habría que echar mano más bien de una voz narradora que nos habita. A veces el miedo, la distancia que muchos sienten frente al libro, y que es un miedo muy comprensible de igual manera, eh, radica en que uno como profesor más bien construye una mirada próxima, una voz contadora de historias como la que escuchamos ahora con el cuento de Marina Colasanti. Ser profesor de literatura, más allá de todos los saberes didácticos, históricos, literarios, tal vez sería suficiente con encarnar la figura de una mujer que mientras hila el tejido, cuenta historias que convocan, que hacen amistad y que crean lazos. Generalmente lo que hacemos con los pocos lectores o con los no lectores, tal vez es invadir su intimidad con el objeto libro. A veces solemos, bajo el sistema de la escuela, arrojar el 1, la nota mala, cuando no se pudo, ya no se pudo. Y nos quedamos a veces adornados con una investidura de falsa autoridad, cuando nosotros mismos, frente a la vida como tal, en muchas ocasiones no nos sentimos a gusto con algo. Generalmente vivimos en lo incierto, en lo inacabado, y habría que también hacer conciencia de eso porque tenemos esos estudiantes en nuestras aulas y tendríamos que
asumir otras posturas frente a ello, un poco más humanas, ¿cierto? Un poco más cercanas, un poco más comprensibles, donde en ocasiones había que dejar ese objeto libro a un lado. Esa sería mi última intervención y bueno, muchísimas gracias, profe. Profesor Leandro, muchas gracias por su ayuda en esta parte, que la virtualidad si bien propicia cosas, mi ayuda técnica. Es una locura, es realmente una locura poder dar la palabra y estar pendiente pues como de otras cosas. Lamento mucho que no alcanzamos como esta segunda parte con este grupo de interlocutores que me acompañaron el día de hoy, pero les agradezco muchísimo a todos en verdad por este espacio de escucha y de reflexión alrededor de la enseñanza de la literatura. Y me parece que quedamos más con preguntas, con inquietudes, con dudas, con tensiones, que con respuestas certeras acerca de aquello que me parece que sigue siendo vigente. No si se enseña la literatura, porque la respuesta es sí, por eso somos maestros de literatura, sino que se enseña, por qué allá, cómo darle sentido, cómo otorgarle un lugar en la vida de los estudiantes. Luego, bueno, compañeros profesores en formación inicial, posgraduada, pues un abrazo para todos y de nuevo muchísimas gracias por este bello espacio. Profesora, muchas gracias. Creo que todos estamos muy contentos. Qué bueno volver al espacio de formación permanente del grupo. Qué bueno tener otra vez activo el semillero. Qué bueno volver, como alguien dijo ahora, como a revisitar estas reflexiones que, si bien son parte fundamental en el proceso de formación en la licenciatura, yo creo que nos acompañan siempre, ¿no?, en nuestra tarea como profesores y profesoras de literatura. Yo no puedo irme sin hacer un aviso, y es el siguiente: para que se agenden, por favor. Vamos a tener las siguientes conversaciones con integrantes del grupo en las siguientes fechas. El 15 de marzo vamos a escuchar a la profesora Nancy Ortiz con una charla que tiene un nombre bien bonito, que es Capturar el aliento, tensiones entre ciencia, arte y literatura en la investigación educativa. Hoy les digo así, pero oportunamente les estaremos haciendo llegar pues nuestra invitación oficial a esta charla. Y el día 19 de abril escucharemos a las profesoras Erika Areiza y Diela Betancourt con una charla que se llama Contracaras en el espejo, memorias y experiencias de formación en medio de la violencia en los territorios. Entonces, esto para que se vayan agendando. Esto va para largo y pinta muy bien la programación de el semillero de investigación de Somos Palabra. Y bueno, pues no es más, agradecerles muchísimo su palabra, su presencia, la que sea, por estos medios en esta tarde de hoy. Y bueno, nos veremos dentro de una semana, quienes hacen parte del semillero, y seguiremos conversando. Y dentro de un mes, las personas que nos acompañan en estos encuentros mensuales. Que estén muy bien. Buena noche y buen descanso.